Ok, vamos a hablar un poco de regla de la cadena. Entonces lo primero sería, o lo mejor sería recordar un poco la regla de la cadena en una variable. Entonces en una variable pues teníamos una función h de x, que era la composición de dos funciones f, g de x, que pues escribimos así o así, ¿no? Y entonces lo que nos decía es que si queremos calcular la derivada de h respecto de x, entonces lo que hay que hacer es calcular la derivada de f respecto de g de x, evaluarla en g de x, y luego en resultado multiplicarlo por la derivada de g respecto de x. Algo de este estilo. Eso era lo que nos decía la regla de la cadena. Y a veces pues se ejemplifica muy bien pues con las fórmulas que traen los formularios. Que, bueno, a la g de x normalmente no le llaman g. A esto, a g de x pues le llaman a veces u. Y así tenemos fórmulas como la siguiente. La derivada respecto a x de e a la u, donde g de x es igual a u. La f de x pues usualmente pues bueno, en este caso es la e a la x. Entonces la derivada de e a la u respecto a dx es calcular la derivada en f, evaluarla en g de x. La derivada de e a la x pues es e a la x. Y lo que nos dice esto es que la evaluemos en g de x, que se llama u. Entonces por eso ponemos e a la u. Y luego nos dice que lo multipliquemos por la derivada de g respecto de x. Pero g se llama u, entonces va a ser por la derivada de u respecto de x. Y por eso luego traen las fórmulas de esta manera. Se está usando regla de la cadena. Entonces, bueno, vamos a ver de dos variables. Ahora entonces necesitamos pues una composición. Un buen ejemplo pues sería algo de este estilo. Entonces tenemos una función. Bueno, el dominio no es R2, son los reales, la recta numérica. Luego pasamos una función, que igual podemos ponerle R. Y esto pues lo que nos va a dar es una trayectoria, ¿no? Una mosca ahí volando. Y luego de aquí pues pasarlo otra vez a los reales. Me va a dar pues un punto acá. O puntos acá, ¿no? Y entonces estas dos funciones las puedo ver como una sola, que le voy a llamar W. Es decir, W es igual a F con R, con posición R. ¿Sí? Entonces aquí pues me va a tomar un punto T, me lo va a mandar acá a un punto X de T, Y de T. Y luego acá me lo va a mandar a un punto F de X de T, Y de T. De esta manera. Entonces, bueno, aquí es R2. Entonces lo que queremos es calcular derivada de W respecto de T. Entonces pues vamos a emplear la definición de diferenciabilidad, ¿sí? Entonces tenemos delta W es igual a la parcial de W respecto de X en un punto P0, que multiplica el delta X más la parcial de W respecto de Y, un P0 delta Y más un epsilon delta X más otro epsilon delta Y. Fue la fórmula que vimos en el video anterior. Entonces ahora lo que hacemos es dividimos entre delta T. Entonces delta W sobre delta T queda algo así.
delta X sobre delta T todo esto sobre delta T más epsilon 1 delta X sobre delta T más epsilon 2 delta Y sobre delta T. Ya que dividimos, pues hay que calcular el límite cuando delta T tiende a 0. Entonces calculamos el límite cuando delta T tiende a 0. Entonces el límite cuando delta T tiende a 0 de delta W sobre delta T, esto se llama derivada, ¿verdad? Y esto debe ser igual a la parcial respecto a X de P0 por la derivada de X respecto de T, el límite cuando delta T tiende a 0 de delta X entre delta T es la derivada, más la parcial de W respecto a Y en P0 por dy sobre dt, más el epsilon 1, que cuando delta T tiende a 0, pues también delta X tiende a 0. ¿Sí? Bueno, lo pongo por acá. Como delta T tiende a 0, entonces delta X y delta Y también tienden a 0, ya que dependen del mismo punto, ya que ambas dependen del mismo T. Y epsilon 1, epsilon 2 también tienden a 0, entonces se queda algo así como 0 por la derivada de X respecto de T, más 0 por la derivada de Y respecto de T. Sí, entonces básicamente esto se elimina, ¿no? Sí, básicamente pues estos dos términos se van a cancelar por los epsilon se hacen 0 y estos se convierten en derivadas. Este y este se convierten en derivadas. Entonces lo que obtenemos es que la derivada de W respecto de T es igual a la parcial de W respecto de X por la derivada de X respecto de T más la parcial de W respecto de Y por dy sobre dt. Ok, y pues esta es la fórmula que hay que recordar. Y eso pues hay una manera más sencilla, que es pues con un diagramita. Nos ponemos por acá W, acá vamos a poner, por acá abajo ponemos la T. ¿Sí? Acuérdense que íbamos de R a R2 y luego a R. Y acá ponemos las variables intermedias, que en este caso es X y Y. Entonces tenemos un diagramita así. Entonces para ir de aquí para acá lo podemos poner de esta manera. Y acá parcial de W respecto de Y. Para ir de acá a acá, es la derivada de X respecto de T, derivada de Y respecto de T. Y es simplemente sumar, o sea, multiplicar este por este y sumarlo a multiplicar este por este. Sí, justamente como tenemos ahí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular derivada de W respecto de T. Si W es igual a XY, X es igual a coseno de T, Y es igual a seno de T. Y luego dice evaluarla, la derivada, en T igual a pi medios, ¿no? Entonces para hacer esto, igual hacemos el diagramita W. Las intermedias son X y Y. Y la final, por así decirlo, es
t. Entonces esto de aquí a aquí, si se abre a varias, pues es con parciales. Y si se cierran a una, pues es derivada de una variable. Entonces dijimos que entonces para calcular derivada de w respecto de t, pues multiplicamos este por este. Y sumábamos lo de esta rama con lo de esta rama. De esta manera, y pues es lo que hay que calcular. Entonces hay que calcular pues estas derivadas. Entonces derivada parcial de w respecto a x, pues es una constante por x, es y. Parcial de w respecto a y es una constante por y, es x. Y ahora derivada de x respecto de t. Derivada del coseno es menos seno. Derivada de y respecto de t. Derivada del seno es el coseno. Entonces pues ya simplemente sustituimos en la fórmula. Pues queda algo así. Entonces esto es y por menos seno de t. Este con este más este con este x coseno de t. O bueno, puesto de otra forma, pues se puede poner así. Pero bueno, lo que nos gustaría es no estar metiendo otras letras, ¿verdad? Como y o x, entonces pues sustituimos, ¿verdad? Aquí y aquí. Sí, a lo mejor pues no, bueno, el que nos solicitó esto no sabe de x y de y nos las tuvimos que inventar para poderlas calcular, ¿no? Es de buenas costumbres pues dejarlo en t, él solamente nos dio t, pues hay que dejárselas en t. Entonces y pues es seno de t, entonces menos seno de t, y x es coseno de t más coseno de t por coseno de t. Nos queda algo así como coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Y bueno, si aplicamos una identidad, pues queda como coseno de 2t. Y ahora pues hay que evaluarlo en pi medios. Entonces la derivada de w respecto de t en pi medios, pues quedaría de la siguiente manera. Es calcular el coseno de 2 veces pi medios, o sea es el coseno de pi, que se supone que es menos 1. Y bueno, ¿qué pasa si hay más variables? Pues es un procedimiento muy similar. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces calcular derivada de w respecto de t. Si w es igual a xy más z, x es igual a coseno de t, y igual a seno de t, z igual a t, y evaluarla en t igual a 0. Entonces vamos a calcular la derivada. Pues primero hacer el diagramita. Entonces w depende de x, y, z. Entonces es w, son tres variables, x, y, z. Y luego cada una de ellas depende de t a su vez. Entonces pues ponemos las parciales donde abre. Y derivadas comunes y corrientes donde cierra. Y pues sumamos, multiplicamos este por este, este por este, este por este y luego lo sumamos. Entonces la derivada de w respecto de t es esto.
de esta manera. Entonces hay que calcular las derivadas parciales y las demás derivadas. Entonces la parcial de w respecto de x es constante, pues queda y, ¿no? Parcial de w respecto de y, pues queda x. Parcial de w respecto de z queda 1. Derivada de x respecto de t es menos seno de t. Derivada de y respecto de t queda coseno de t. Derivada de z respecto de t pues queda también 1. Entonces la derivada de w respecto de t es este por este, es menos y seno de t. Este por este, más x coseno de t. Y este con este, más 1 por 1, ¿no? Entonces, manual de buenas costumbres es regresar la y a como estaba, con t. Nos queda y es seno de t, entonces queda menos seno cuadrado de t. X es coseno de t, entonces queda coseno cuadrado de t. Y 1 con 1 pues queda 1. Y coseno cuadrado menos seno cuadrado, ese es coseno de 2t, ¿no? Como vimos en el ejemplo anterior. Y lo vamos a evaluar en t igual a 0. Entonces de w respecto de t en 0, pues es 1 más coseno de 2 por 0. Coseno de 0 es 1. Nos queda 1 más 1 igual a 2 sería el resultado. Ok.